En esta oportunidad le vamos a hablar sobre los métodos de evaluación, no sin antes definir lo que es la evaluación del desempeño. Y esta no es más que el desempeño que se utiliza para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. Y esto es un sistema que permite la medición sistémica y objetiva, además de integral, de la conducta profesional y el rendimiento del logro de los resultados. Lo que las personas son, lo que hacen y lo que logran, ¿verdad? ¿Qué se evalúa? Bueno, simplemente se evalúan las cualidades del sujeto que tienen que ver con su personalidad y comportamiento, la contribución del sujeto al objetivo del trabajo encomendado, potencial del desarrollo, así como los factores que generalmente se pueden distinguir como conocimiento del trabajo, calidad de trabajo, relaciones con las personas, estabilidad emotiva, capacidad de síntesis y capacidad analítica. Dentro de los métodos de evaluación tenemos aquellos basados en el desempeño durante el pasado. Esto tiene la ventaja de versar sobre algo que ya ocurrió y que puede hasta cierto punto ser medido. Su desventaja radica principalmente en la imposibilidad de cambiar lo que ocurrió. Las técnicas de evaluación más comunes en este método son las escalas de puntuación, la lista de verificación, los métodos de selección forzada, los métodos de registro de acontecimientos críticos, escala de calificación conductual, métodos de verificación de campo, método de evaluación en grupo, método de categorización. Entonces, describiendo cada uno de ellos, las escalas de puntuación consisten en que el evaluador debe conceder una evaluación subjetiva y debe haber un desenvolvimiento en el empleado en una escala que vaya de bajo a alto. Y la evaluación se basa únicamente en las opiniones de las personas que confiere la calificación. En cuanto a la lista de verificación, requiere que la persona que otorga la calificación seleccione oraciones que describan el desenvolvimiento del empleado y sus características. El evaluador suele ser el supervisor inmediato. Independientemente de la opinión del supervisor, el departamento de personal o el departamento de recursos humanos asigna puntuaciones a los diferentes puntos de la lista de verificación de acuerdo a la importancia que tiene cada uno. En el método de selección forzada, se obliga al evaluador a seleccionar la frase más descriptiva del desempeño del empleado. En cada par de afirmaciones se encuentra con frecuencia que son de carácter positivo o negativo. En el método de registro de acontecimientos críticos, se requiere que el evaluador llene una bitácora o un archivo en la computadora. El evaluador consigna las acciones más destacadas, ya sean estas positivas o negativas, que lleva a cabo el evaluado. Estas acciones tienen dos características. Se refiere exclusivamente al periodo relevante de evaluación y se registran solamente las acciones directamente imputables al empleado. En la escala de calificación conductual se utiliza el sistema de comparación del desempeño del empleado con determinados parámetros conductuales específicos. Aquí el objetivo es la reducción de los elementos de distorsión y subjetividad. En el método de verificación de campo, el representante del departamento de personal o la gerencia de recursos humanos o talento humano, como le quieran llamar, solicita información sobre el desempeño del empleado o el supervisor inmediato. Y el experto prepara una evaluación que se basa en esa información. La evaluación se envía al supervisor para que la verifique y canalice. El resultado final se entrega al especialista de personal, quien registra las puntuaciones y conclusiones. En el método de evaluación por grupos, los enfoques de la evaluación
pueden dividirse en varios métodos que tienen en común la comparación. Por lo general, estas evaluaciones son conducidas por el supervisor. En cuanto al método de categorización, lleva al evaluador a colocar a sus empleados en una escala de mejor a peor. El método de distribución forzada se pide a cada evaluador que ubique a sus empleados en diferentes clasificaciones. Por lo general, cierta proporción debe colocarse en cada categoría. Dado que el método exige que algunos empleados reciban puntuaciones bajas, es posible que algunos se sientan injustificadamente evaluados. Una variante de este método de distribución de puntos es cuando el evaluador tiene que otorgar puntos a sus subordinados. El método de comparación por parejas, el evaluador debe comparar a cada empleado contra todos los que están evaluados en el mismo grupo. La base de comparación es el desempeño global. El número de veces que el empleado es considerado superior a otro se puede sumar para que constituya un índice. Y en cuanto a los métodos de evaluación basados en el futuro, se centran en el desempeño venidero o mediante la evaluación del potencial del empleado a través de objetivos de desempeño. En este método tenemos las autoevaluaciones, que es llevar a los empleados a efectuar una autoevaluación, que es una técnica muy fácil, y el objetivo es alterar el desarrollo individual. La administración por objetivo, que en tanto el superior como el empleado establecen conjuntamente objetivos de desempeño deseables. Las evaluaciones psicológicas consisten en entrevistas de profundidad, exámenes psicológicos, conversaciones con los superiores y una verificación de otras evaluaciones. También tenemos los métodos de los centros de evaluación, que son una forma estandarizada para la evaluación de los empleados. Esta técnica suele utilizarse para grupos gerenciales de nivel intermedio. Asimismo, tenemos las entrevistas de evaluación, que son simplemente sesiones de verificación del desempeño que proporcionan a los empleados la retroalimentación sobre su actuación en el pasado y su potencial a futuro. En sí, la sesión de la evaluación de desempeño constituye acciones que el empleado pueda emprender a fin de mejorar esas áreas en las que su desempeño no es satisfactorio. La entrevista de evaluación proporciona a los empleados una retroalimentación directa relacionada con su desempeño. Y lo más importante de la evaluación del desempeño es que tanto el empleado como el supervisor estén conscientes de que se esté evaluando. Y para ello, pues, el empleado va a tener la oportunidad de, digamos, debatir sí o solicitar que sea revisada esa evaluación del desempeño.